Está fatal, está empapado de aceite, lleno de mierda. ¿Tú crees que esto va a filtrar algo? ¡Ole! Aquí, chatarra. Vamos a cambiar la válvula PSV de este BMW 525D, 163 caballos. ¿Por qué? Primero, porque me da la gana. Siguiente, porque cambiaron turbo y no sé si lo han cambiado. Tercero, porque es la culpable de las roturas de turbo y todas las juntas tóricas de estos coches. La cambiaremos y punto. Procedemos a cambiar y ver antes y después, a ver si hay alguna mejoría o está igual. Lo que vamos a montar nosotros es marca Meyle, que es gama top, que también es por un favorazo que... Favorazo me hizo él a mí, el recamista nuestro. Se ve que el tío tenía jodida la correa de accesorios, que la polea está gripada, y digo, tú, si quieres te lo cambio. Se la cambié, que tardé nada, y el tío estaba tan agradecido que dijo, hostia, ¿cómo te lo puedo agradecer? No sé qué, me ha salvado la vida, si tengo que ir al mecánico tengo que esperar, que si pago, que si no sé qué, no sé cuánto. Y me regaló esto. Y se ve que, bueno, que es marca top. Mira, la gente la cambia. Esto es la... El chatarrero. ¡Hostia puta, tío! Cuando el coche funciona... ¡Joder! Tú, espérate, que se va a escuchar el chatarrero más que a ti. Aquí, chatarra. A ver. ¡Ole! El chatarrero, atención, ha llegado el chatarrero. El tío este otra vez ha venido en blanco, tío. Me viene aquí y otra vez siempre viene en blanco el cabrón, para no ayudarme. No me va a hacer nada. Vale. Y luego estáis llorando, es que mi coche pierde aceite, es que no sé qué, no sé por qué. Pues por esto pierde aceite. La válvula PSV sirve para aliviar esos gases. Cuando el motor crea gases dentro, los tira por aquí, los filtra por aquí y los vuelve a meter en el motor. Pero tiene que aliviar una parte de la presión que hay en el motor y te la tira en la admisión. Por eso te ensucia la admisión, por eso tienes la admisión sucia. Y te revienta las juntas y empieza a perder el aceite. Por ejemplo, el Mercedes de tu padre pierde aceite por eso. Necesitaremos una llave de Allen. Quitaremos esta tapa, que es la del Quítala, filtro. ¿no? Mira, quitamos de aquí, quitamos de aquí. Hostia, no sabía que esta tapa llevaba con tornillos. Pero es que este es coche bien hecho, tío. Ya te he dicho. O sea que el Mercedes está mal hecho. Pues la verdad que me gusta más este como está hecho que ese. Pero claro, es una categoría superior este que ese, aunque se llama bien. Hacemos así. Pierde, ¿eh? ¿Por qué crees que pierde? A ver, aparte de que las juntas son viejas, pero también es porque eso, si está en mal estado, pues te crea esto. Hay mucha presión, no alivia la presión como debe ser, o este filtro está tapado. Estoy quitando los tornillos de la tapa del filtro de aire. Como puedes ver, hay uno escondido aquí, ojo, cuidado, ¿eh? ¿Vale? Hay uno aquí, uno aquí. He quitado la tapa de aquí. Que por cierto, las palometas están anuladas, este coche no las lleva. Aquí está la válvula de GR que está anulada. Y ahora falta quitar esto de aquí. Así, así, así. Tienes que montar mucho, ¿no? No. Mira, aquí hay otro tornillo, pues lo he quitado. En teoría es este. No sé si hay alguno más. Creo que había uno más escondido, pero no estoy seguro. Sí, hay uno más aquí. Hijo puta. Está justamente aquí. El momento está bien. Aquí hay que tener cuidado porque este se puede joder. El tornillo este último que voy a quitar ahora es jodido de quitar. Lo que hay que pillar es el adaptador. Mira este. Este es el típico que gira. Entonces tiene cinta para que sea un poco más duro. Y a ver si puedo quitarlo sin doblar, sin joder el tornillo. Antes de quitar ahora, voy a arrancarlo y haremos la misma prueba que hicimos en el Mercedes. Porque no hemos enseñado. ¿Pero te la hace o no? Ahora lo verás. ¡Cómo ronronea esto! Mira, ¿eh? Nada, ¿eh? Nada de humo. En teoría este está perfecto. Como puedes ver, no baila, no tira para arriba el tapón. Ahora enseñaré un vídeo de cómo sería una válvula PSV tocada en el Mercedes. En caliente y en frío es posible que veas un poquito de humillo. ¿Ves el humillo? Se ve. Ok. También levantas la... ¿Ves cómo lo sopla para arriba? Mira. Vale. Esto con una PSV buena, el tapón se queda abajo. ¿Desde dónde se salió este tornillo del todo? El filtro de aire. Hostia.
Vamos a ganar unos cuantos caballos, ya que estamos. ¿Veis todo este aceite? Normalmente de este aceite es el culpable la válvula PSV. Pero vamos a ganar unos cuantos caballos, que es lo que iba a decir. Mira, le vamos a quitar esta tela. Vamos a ganar caballos. En teoría esta mierda es para climas fríos, climas con humedad, si no me equivoco. O sea que no pasa nada si lo quito. Ahora, hacemos así. Se va a desintegrar, creo, esto. No jodas. Sí, claro, esto es más viejo que Tutankamón. Ah, verdad, pues no. Aquí están los inyectores. Sí que tiene muchos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La puta madre. Cuando pete uno, cambiar todos, te cagas, ¿eh? A ver cómo está la cosa por aquí. Aquí hay aceite, aquí hay aceite, aquí hay aceite. La puta madre. ¿De dónde viene este aceite? No lo sé. Aquí hay, aquí hay, aquí hay. Que lo más probable es que venga de la tapa. Ajá, mira ahí. La bola PSV está aquí, mira. ¿Es esto? La cosa es que este cableado, al ser tan viejo, es sensible. Hay que tener mucho cuidado al quitar. Tengo que quitar, por lo que veo, este conector, este tornillo, este tornillo y este tornillo para poder jugar aquí un poco con ella. Soy curioso si lo han cambiado y si es original o si es de una marca X. ¿Tú te ves capaz de cambiar esto? Por ejemplo, como te estoy enseñando yo. Lo puedes hacer. El problema es que, ¿Qué? que da un poco de mal rollo porque yo que sé, puedes quitar algo que a lo mejor no deberías quitar o te puedes cargar algo, por ejemplo, de que has dicho el cableado, yo que sé, imagínate que te cargas algo, pues estás jodido, ¿sabes? Lo cambias. Si lo cambias, pero no lo tienes aquí. Y aunque lo tuvieras, no sabes cómo Yo cambiarlo. pongo cable de casa y lo empalmo y todo por culo. Yo preferiría ver un vídeo antes de hacerlo. Exacto. Por eso lo estamos haciendo. Dicen que también suelen fallar el cableado de inyectores. Con el tiempo rozan con la tapa y hacen mal contacto. Yo por aquí no lo veo tan mal. Mira, Sí, aquí está rosa, tocado. aquí rosa un poco. Como coches viejos, lo que vamos a hacer es apartar el cableado. Mira, hacemos así. Yo no tocaría nada más de esto, solo esto. Quitaré los tornillos, la propia PSV y ya está. El coche tiene 270.000 kilómetros y el turbo lo cambiaron aproximadamente a los 220.000 por ahí. Hay dos tipos de PSV, una con el filtro que ves ahí y una con el filtro anulado. Es una versión nueva. No sé cuál lleva, por eso estoy curioso de cómo va a ser. Creo que ya se mueve. Uy. ¡Hostia! ¡Hostia, loco! ¿Cómo está esto, loco? Está fatal. Está empapado de aceite, lleno de mierda. Eso está hecho polvo, tío. A ver, ¿es BMW o no? Ah, sí, es original. Mira, BMW. O sea, que a lo mejor no se ha cambiado. A lo esto. mejor no se ha cambiado en su puta vida. Madre mía, cómo está esto. Aquí junta, ¿ves? Por aquí, si la junta está mal, te tira aceite, se van por ahí abajo. Y si te fijas, si vienes aquí y grabas, por una parte vienen los gases y por la otra parte vuelven. Pero vuelven filtrados. Este filtro tiene que filtrar. ¿Tú crees que esto va a filtrar algo? En el estado que está este, esto no filtra la mierda. Pero lo más probable es que la válvula sí que va bien. Porque no teníamos presión ni en el tapón, no bailaba mucho, ni salía gases por la varilla, como viste en el otro. Tenemos las dos juntitas, que son nuevas, mira, oh, calidad, Tenemos el filtro, tenemos esta, que no sé dónde coño va. Esto viene seguro así. Segurísimo. Siguiente, la posición del filtro, por lo que yo veo, esto viene así. Hostia, mira. Se ha desintegrado. Esto tiene que ser original. ¿Y este? Ahí se va por así, No, sí. Mira, la junta está aquí. Está futur, tío. Pero está futur, que viene así. Ah, esto es un centrador, ¿no? Sí, supongo que para que no se te mueva. A la hora de ponerlo. Mira, metido bien. Hasta el fondo le he puesto. La otra no estaba metida hasta el fondo. ¿Vale? Y esta valvulita es la importante. La que te deja pasar o no los gases. Y si va mal, pues los gases están ahí creando presión, hasta que te vaya petando las juntas. Para que veas, la PSV es muy importante y nadie la cambie. Nadie. Vale, pues aquí ya la tenemos. Vamos a presentarla ahí. Hemos puesto el filtro, la junta que está debajo, el protector este de aquí, pues supongo para que no se salga o algo. Y ahí lo tenemos, los tornillos, las juntas. Tenemos que poner las juntas en el motor. Mira. Ah, no está mal, ¿no? No, esto va, supongo que va así. Tiene una forma, ¿ves? Y este estaba, ¿ves? Metido en el agujero de ahí. Y ahora vienes aquí y lo vas haciendo así, pac. Vale, una está puesta. Chupac. Vale, lo colocamos. ¿Ves aquí que hay un agujero? Aquí dos agujeros, ¿no? Hay uno o dos.
Vale, estoy apretando los tornillos uno a uno. Pero no fuerte, ¿no? Voy aquí un poquito, aquí un poquito, aquí un poquito. Yo si veo que pierde aceite, lo dejo que pierda. Ahí, Ya ahí. de ahí no va a petar más. Más cosas. Si pierde aceite es que tiene, ¿a que Si sí? pierde siempre por el mismo sitio y no hay más fuga, es que siempre va a perder por ahí, ya está. Yo eso no se lo pondría. Eso acumula calor. Se lo han puesto, han durado 25 años, por algo será. Para proteger los cables, de roses también. Ya verás, arranca, verás que sí no suena. Bueno, pues ya tenemos cambiado la válvula PV. Vamos a arrancar y a ver si hay algún cambio. Pero igualmente, aunque no se vea cambio de la varilla y el tapón, se tiene que notar por cojones, el motor en sí tiene que tener menos presión. No grabéis. Como antes. Muchas gracias, recambista de Massanet. Te estimamos.